Hola, 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 hola. Pues muy bien, ahora tenemos este siguiente apartado que va en relación con otros movimientos anormales, pero a diferencia de epilepsia, tienen otra fisiopatología y otras características que se engloban en conjunto junto con esta denominación de trastornos del movimiento. Vamos a ver unos casos para ver de qué se trata esto. Este es una paciente que tiene temblor distal, Last few years were se ve very como moverse extremidades embarrassing to me. cuando se le I pide que esté en couldn't reposo, write a cuando letter se pide que or escriba sign algo my name. sobre Cooking su was mano very y difficult. el tipo de temblor que tiene. Su paciente, observen cómo tiene tics, es decir, movimientos complejos, aparentemente propositivos, pero que salen de su control voluntario. Se pica la garganta, se pica los ojos. Pues a tu paciente que se le pide que mantenga esta posición, Thoughts pero and emotions. tiene estos Recently, we've movimientos taken skin involuntarios, biopsies directly rítmicos, from our patients, como which de can yield un stem cells. In the laboratory, we can baile differentiate de these stem movimiento. cells into neurons Seguimos that por die ahí. in the same way as the Todos disease. estos casos que hemos visto, estos tres, son ejemplos de movimientos anormales. Pero necesitamos saber cuál es la base anatómica y funcional de esto para entenderlos mejor. Entonces, clínicamente los podemos conceptualizar clásicamente como trastornos hiperkinéticos o trastornos hipokinéticos. Aquí ejemplos de ellos. El temblor, corea, tetosis, los tics son ejemplos de hiperkinéticos. Y la bradicinesia, asinesia y rigidez son ejemplos de hipokinéticos. Estos son síntomas aislados. Cuando se conjugan o se pueden presentar en diversas patologías. De manera que las patologías como tal son las que se definen hasta abajo. Enfermedad de Parkinson, temblor esencial, enfermedad de Huntington, síndrome de Tourette, son trastornos del movimiento ya como entidades nosológicas. Vean que el Parkinson tiene un componente hipokinético y un componente hiperkinético. Los otros esencialmente se comportan como trastornos hiperkinéticos. Ahora, para entender mejor esta parte de los trastornos del movimiento, es importante repasar los elementos neurofisiológicos que subyacen al control del movimiento. Entonces vamos a revisar de qué va esto. Entonces, antes de entrar de lleno a trastorno del movimiento, revisaremos el control neural del movimiento. Para eso tenemos varios elementos del sistema nervioso. Las áreas corticales de movimiento, los núcleos profundos o clásicamente llamados ganglios de la base, que incluyen estriado, núcleo subtalámico y tálamo, el tallo cerebral, el cerebelo, médula espinal y los efectores, que son los músculos. Estos son los elementos que llevan a cabo un movimiento fino, positivo o automático. Y en principio, cualquier alteración, por ejemplo, cortical, ganglio de la base, tallo o cerebelo, pueden generar trastornos del movimiento. Sin embargo, en la neurología clásica, cuando hablamos de trastornos del movimiento, preponderantemente está haciendo referencia a trastornos que tienen que ver con los ganglios de la base o núcleos profundos. Conductualmente se escalonan o se eh, engloban funcionalmente así. Tenemos las áreas corticales que designan una intención o un plan. Esto se dirige la información hacia el estriado. Se seleccionan programas ya aprendidos, por ejemplo, conductas habituales como andar en bicicleta, escribir, comer. Ya tienen patrones y circuitos que los llevan a cabo. Esos patrones se seleccionan, se llevan a cabo, se filtran por los globo pálido interno y externo. Después regresan estos programas ya seleccionados, regresan al tálamo, se llevan a cabo de nuevo hacia la corteza para bajar a la médula espinal y llevar a cabo la acción. Otra cosa importante es los elementos que favorecen el aprendizaje y la conducta emotiva de esto. Entonces, por eso, para tener el aprendizaje de ciertas tareas conductuales,
ciertos hábitos, ciertas tareas que necesitamos aprender, la influencia del sistema límbico del hipocampo son importantes. Es decir, cuando hay elementos de recompensa, cosas placenteras, cosas motivacionales, nos van a favorecer que se genere esta activación de circuitos en el estriado y va a ser más fácil inducir y seleccionar componentes motores. Por eso la parte afectiva y emotiva es importante con la dopamina para que esto se lleve a cabo. Entonces, si entienden como concepto global esto, más fácil de entenderlo. Entiendan como la parte voluntaria de la corteza, la parte de aprendizaje automático y programas ya aprendidos, los vínculos profundos, y el filtro, la afinación a través del tálamo y la corteza. Y finalmente la parte final, efectora, tallo cerebral y médula espinal. Les había comentado este ejemplo previamente con lo de epilepsia. Estos circuitos córtico, estriado, tálamo corticales, donde hay vías facilitadoras o go o de acción, y las vías inhibidoras no go de inhibición, que se van alternando. Entonces, por ejemplo, vean esta vía que inhibe la inhibición, entonces favorece la actividad, por ejemplo, correlación objetivo. Y cuando se inhibe la otra vía alterna, favorece el detenimiento de esa conducta. En este caso, por ejemplo, un semáforo o algo, un estímulo emergente importante que puede activar la otra vía y eso evitar una inhibición, una conducta como tal. Entonces, eso es lo que pasa justamente en los ganglios de la base. Actividad voluntaria, se seleccionan programas automáticos, se facilita una conducta, se inhibe otra y se puede modular, alternar las conductas de este tipo de activación motora y no motora. Entonces al final ven que es igual, un balance excitación-inhibición, pero con programas motores ya aprendidos y en conjunto con la actividad voluntaria. Esa es la vía clásica que describió un importante investigador, Alexander de Long, en los 80s. La corteza, información al estriado, en esto aquí el globo pálido y finalmente el tálamo, y del tálamo de regreso ya hacia la corteza para la vía final hacia la médula espinal. Estos circuitos los llamó circuitos córtico, estriado, tálamo corticales. Entonces, durante estos circuitos se seleccionan la información, se afina el patrón motor que se debe seleccionar y generalmente se lleva a cabo a través de la médula espinal y los músculos. Esto llevó a la conceptualización de la clásica vía directa y la vía indirecta. Esto no es importante que se la aprendan, solo saber que existe una vía directa, que estas vías directas e indirectas convergen desde el estriado hacia el globo pálido y finalmente salen hacia el tálamo. Del tálamo se dirigen de nuevo a la corteza. Una es facilitadora, que es la directa, y la otra es inhibidora, que es la indirecta. Aquí ven cómo hay una inhibición, que es el color oscuro. Entonces esta vía inhibe la inhibición. Al inhibir la inhibición se facilita la conducta desde el tálamo hacia la corteza. Por eso la vía directa es facilitadora. Y un elemento importante es que aquí ambas vías en su inicio están reguladas por la dopamina. Vamos a ver eso un poco más adelante. Estos circuitos se han vuelto cada vez más complejos desde la versión clásica de los 90. Ahora sabemos que es un poco más elaborada. Aquí hay vías excitadoras, vías inhibidoras. En gris claro las excitadoras y en gris oscuro negro las inhibidoras. Y tenemos varios elementos: corteza arriba, ganglios de la base o núcleos grises profundos que incluyen prácticamente el estriado globo pálido, y de salida al tálamo. Vean aquí que otro elemento adicional que ponen abajo como vía final común: el tallo cerebral, médula espinal y de este lado el cerebelo. Que el cerebelo se sabe que también hay una interacción con el tálamo y que esto va a complementar el control motor, sobre todo la retroalimentación final, es decir, cuando decidimos tomar un objeto y qué tan exacto sale ese movimiento, lo lleva a cabo el cerebelo. Entonces ven que se va haciendo más elaborado, sin embargo, ustedes mantengan estos principios de la vía directa facilitadora, la vía indirecta inhibidora, sustancia negra con elemento clave la dopamina, que va a facilitar estas dos vías, inhibidora y de vía directa y vía indirecta. De Long fue el que caracterizó este circuito, le dieron los premios importantes en ciencias, que es el premio Lasker,
y fue candidato al Nobel por sus hallazgos en la circuitería de los ganglios de la base. Este esquema me parece más simplificado, así es como está en estado fisiológico, normoactivo. La corteza, vía excitadora, llega al globo pálido, al estriado del putamen, y de aquí hacia la vía directa inhibe la inhibición del globo pálido y el tálamo favorece la actividad. La vía indirecta por su lado llega primero globo pálido externo, núcleo subtalámico, globo pálido interno. Aquí se facilita una inhibición de la excitación y finalmente esto favorece una inhibición del tálamo. Entonces solamente resumen, quédense que la vía directa es excitadora o facilitadora más bien. Vía directa facilitadora de la actividad talámica, la vía indirecta es inhibidora de la vía talámica. Y parte de los blancos para tratamiento de esto es globo pálido, es decir, en caso de cirugía se puede hacer un blanco en el globo pálido o núcleo subtalámico, como ven, estratégicamente antes del tálamo para mejorar esto. Y otro punto clave es el efecto de la dopamina, que está amplificado. Y ven cómo la dopamina tiene un efecto facilitador de la vía directa y un efecto inhibidor de la vía indirecta. Entonces, este neurotransmisor es fundamental para que esté bien equilibrado y se lleven los movimientos de manera fluida y bien secuenciada. Cuando falta esto es cuando hay un problema. Thoughts ¿Qué and pasa si se daña, emotions. por ejemplo, el estriado Thoughts externo? and Como por emotions. ejemplo en este caso. Thoughts and emotions. Este paciente Thoughts está and hiperactivo, emotions. está Thoughts and hiperkinético. emotions. Entonces eso sucede porque no hay Thoughts globo and pálido, no hay emotions. putamen, no hay Thoughts and estriado. emotions. Thoughts Entonces se and pierde emotions. esta función. Función. Thoughts and Hay un exceso emotions. de inhibición del globo pálido Thoughts and externo emotions. y finalmente eso Thoughts and repercute en la actividad emotions. subtalámico. Thoughts and No hay una emotions. suficiente Thoughts inhibición and del tálamo, hay un emotions. exceso de actividad Thoughts and hiperactiva. Entonces hay emotions. Thoughts un and trastorno emotions. hiperkinético. Es como si Thoughts un and paciente con emotions. Huntington, con Thoughts Coreas. and emotions. Muy Thoughts bien, and pues esto es lo que emotions. subyace el Thoughts equilibrio de and estos circuitos emotions. al control Thoughts neural and del movimiento, y emotions. cuando se afectan, como se ve en este Thoughts and esquema, es emotions. cuando hay patologías como Thoughts esta de and Huntington. emotions. Ahora sí, veamos las diferentes patologías. Luego, en esta sesión, presentación, vamos a ver dos principales, dos de las más comunes, que es la enfermedad de Parkinson y su diagnóstico diferencial de manera muy breve, que es el temblor esencial. La enfermedad de Parkinson, que es una de las estrellas de la neurología. Esta se ubica dentro de los trastornos hipokinéticos. Aquí este cuadro de hecho representa la división clásica de la neurología de los trastornos del movimiento en hiperkinéticos, hipokinéticos. Ya les había mostrado un cuadro similar donde se veía justamente temblor, corea, mioclonios para hiperkinéticos, y para hipokinéticos prácticamente parkinsonismo, sobre todo en las fases de bradicinesia o asinesia. Sin embargo, es importante recordar que los trastornos del movimiento pueden ser generados por alteraciones ganglios de la base, vía cortical piramidal o en cerebelo. Sin embargo, cuando se habla de neurología de trastornos del movimiento, la mayoría de las veces los neurólogos se refieren a los ganglios de la base, la alteración de los ganglios de la base. Más frecuentemente estos trastornos están dismetría, disocinesia y ataxia, por el caso del cerebelo, como vimos alguna vez con un caso de meningioma del cerebelo. Y para los casos de lesiones corticales y piramidales, más bien da síndrome motoneuronal superior con espasticidad. Por eso los trastornos del movimiento, como Huntington, Parkinson, temblor esencial, son más propios de estos ganglios de la base. Entonces aquí es como se dividen estos trastornos de ganglios de la base en hiperkinéticos e hipokinéticos. Aquí el cuadro primero que habíamos visto. Hiperkinéticos del lado derecho, temblor, corea, titosis, tics. Hipokinéticos, rigidez, acidez y bradicinesia. Enfermedades como Tourette, Huntington para hiperkinéticos y Parkinson para hipokinético. Otras cosas raras como la distonia simoclonus ya es una cosa combinada que no vamos a tocar en estos temas, pero existen. Vean este paciente.
Vean su marcha, un poco lenta, pasos más o menos cortos. Vean que no hay braceo. La cara está no expresiva, está una cara plana. Y de regreso te cuesta trabajo el giro, es un giro poco artificial, lento, no fluido, igual con los pasos cortos y la falta de braceo. Vean la cara, poco expresiva. Aquí se ve más claramente poco expresiva, cierta rigidez en la extremidad superior. Entonces son datos de esta enfermedad. O sea, el movimiento lento, bradicinesia, rigidez. En este caso no hay temblor, pero no es necesario que exista temblor para que se haga el diagnóstico de Parkinson. Ahorita vamos a ver el diagnóstico clínico. Entonces, este es un caso de enfermedad de Parkinson y vamos a ver de qué va. Este es el ensayo clásico que hizo James Parkinson. Se llamó parálisis agitante. Y después Charcot la denominó la enfermedad de Parkinson y es como se hizo famosa después de Charcot. Y eso hay una afección justamente en la parte de la circuitería corticoestriado-tálamo-cortical, particularmente la sustancia negra. Esa es una circuitería normal, corteza estriado, sustancia negra, que modula dopamina vía directa y vía indirecta. Finalmente el equilibrio por el tálamo, que lleva a cierto nivel de información de regreso a la corteza. Vean lo que pasa cuando quitamos la sustancia negra compacta. No hay sustancia negra. Entonces no se favorecen estas dos vías. No hay una inhibición de la vía indirecta, no hay una facilidad de la vía directa, hay un exceso de inhibición aquí. Se desequilibra el circuito, hay un exceso de inhibición del tálamo, poca señalización excitadora de regreso hacia la corteza. Entonces esto genera la bradicinesia, la rigidez. El temblor es una cuestión cortical en concordancia con el desequilibrio directo e indirecto y eso hace que los movimientos oscilantes se presenten en las extremidades. Aquí resalto en este esquema como la falta de dopamina lleva un desequilibrio de la vía directa y la vía indirecta, comparen el lado derecho con el lado izquierdo y finalmente en la parte punteada en la señal final del tálamo hacia la corteza, que está disminuida en el caso de Parkinson. ¿Y qué pasa con la dopamina? Bien, esto es un mesencéfalo. Del lado izquierdo, mesencéfalo de un paciente normal o de un espécimen normal. Esto ya no es un paciente. Del lado derecho, el espécimen de un paciente que falleció por Parkinson. Comparen la hipotrofia, o sea, ya el pedúnculo está de menor tamaño que este, ligeramente, y sobre todo la sustancia negra. Prácticamente no hay sustancia negra. Si hacemos un zoom de esto, sustancia negra, normal, control, sustancia negra, enfermedad de Parkinson. Muy decrementada. 90% o más de decremento. Aquí en B, células con células dopaminérgicas presentes, caso de control, C y D patológico. Escasamente presente. Aquí prácticamente solamente una neurona con levodopamina más bien que se está sintetizando en la zona que le da su nombre de sustancia negra. Entonces esa falta de neuronas, muerte neuronal de la sustancia negra, hace que no exista suficiente dopamina y lleva al desequilibrio del circuito. Algo interesante que sucede esto que se conceptualiza y que es importante recordar para ustedes a futuro es que es una enfermedad neurodegenerativa, tiene características similares al Alzheimer, es decir, hay esta muerte neuronal en neuronas más profundas en el tallo, médula, puente, después llegan a mesencéfalo. Y no solo se detiene ahí, sino que va progresando por la corteza. Entonces van estadios. Aquí el estadio de Bragg, estadio 1 y 2, vean cómo va ascendiendo. La neurodegeneración, hasta que llega a mesencéfalo, se presenta esto que está aquí arriba. Sigue avanzando, estadios 3 y 4, aumenta a diencéfalo, cortezas basales y finalmente cortezas más mesiales y más superiores. Esto implica que no solo va a haber trastorno del movimiento, sino que va a haber síntomas no motores autonómicos como el sueño, salivación, deglución y signos cognitivos por afección de las cortezas. Entonces, el corolario de esto, el mensaje importante de esto es progresivo, neurodegenerativo, no tiene cura
y tiene una parte motora y una parte no motora. Y el por qué es esta progresión de neurogeneración de estados profundos, estados más distales. Clínicamente, cuando llega el mesencéfalo, como se ve aquí, ya tenemos toda la pleyada de síntomas y signos. Temblor de extremidades de 5 Hz, pasos cortos o marcha festinante, que es como se conoce clásicamente, rigidez, acordamiento, poca expresión facial, temblor de extremidades y congelamiento de la marcha. Como se ve aquí, en el caso que congelamiento de la marcha, pasos relativamente cortos, falta de braceo, expresión inexpresiva, o facies inexpresiva más bien, dificultad para los giros, a veces se congelan, que se quedan trabados. Entonces esos son síntomas hipokinéticos. Es de este caso más extremo, paciente en silla de ruedas, que no está avanzado, temblor de peroné izquierdo, fases inexpresivas, cierta rigidez por falta de movimiento global libre, movimiento de temblor distal, movimiento lento que se le pide que se haga una pinza, es decir, que cierre la mano, lo hace muy lento. Entonces tiene bradicinesia, rigidez y temblor, dificultad para la marcha, dificultad para incorporarse, complemento de la marcha, pasos cortos, inestabilidad postural. Entonces, a excepción del temblor, todos son datos hipokinéticos. Vean la cara característica de y fases inexpresiva. Los síntomas clásicos y que son necesarios para el diagnóstico es bradicinesia más temblor o bradicinesia más rigidez. El que debe ser obligado para el diagnóstico, tiene que estar sí o sí para que se haga el diagnóstico, es bradicinesia o asinesia, o sea, falta de movimiento. Bradicinesia tiene que estar y se puede estar con temblor o rigidez. Entonces vean que no es necesario el temblor para que se haga el diagnóstico de Parkinson. Lo que existe bradicinesia más rigidez tiene que haber esto para que se presente el diagnóstico de Parkinsonismo. Y de nuevo, como el caso de hipertensión o epilepsia, hay Parkinsonismo primario, como que es la enfermedad de Parkinson, y Parkinsonismos secundarios, por ejemplo, traumatismos craneoencefálicos previos, ciertas infecciones, uso de ciertas drogas o fármacos pueden llevar a Parkinsonismos secundarios. Entonces ahí también que primero se haga clínicamente el diagnóstico de síndrome parkinsónico, que es esto, predicinesia más uno de los dos, y después el síndrome parkinsónico, darle el apellido. Parkinsonismo primario, que es la enfermedad de Parkinson, o Parkinsonismo secundario por algún trastorno que encontremos en la resonancia o antecedente o lesión estructural. Esta gráfica lo que representa es lo que les comentaba de los síntomas motores y no motores. Tiempo cero es cuando es el diagnóstico clínico de enfermedad de Parkinson, porque hay temblor, bradicinesia. Pero antes del tiempo cero, antes del diagnóstico clínico de trastorno motor, hay síntomas no motores: hiposmia, depresión, alteración intestinales, constipación. Y estos son progresivos, es decir, desde 15 a 20 años antes hay datos no motores por afección cerebral, llega mesencéfalo, temblor, bradicinesia, y después continúan los síntomas no motores, alteraciones urinarias, ortostáticas, hipotensión, después cosas como demencia por la afección cortical, pero también continúan los signos motores. Bradicinesia, rigidez, temblor a partir del tiempo cero, y esto va aumentando hasta que hay congelamiento de la marcha, caídas, inestabilidad postural. Entonces, esto es lo que les definían las afecciones de Parkinson: síntomas motores y síntomas no motores. Es importante saberlo y comunicar a los pacientes, saber que esto es progresivo, neurodegenerativo, no tiene tratamiento curativo y tiene estos componentes, motor y no motor, porque ambos deben tener tratamiento y deben ser conscientes y conocidos por los pacientes. Finalmente, cuando es muy avanzada la enfermedad, sobre todo con una afección motor importante, cortical importante, vegetativa importante,
pues hay alteraciones severas que complicaciones ya mortales. Psicosis, después esto lleva a prostración en cama crónica, ulceración de cúbito, neumonía y muerte. Aquí esto justamente lo que expresa esto. Estos son los a partir de la segunda línea, discapacidad por Parkinson, síntomas motores, síntomas no motores y discapacidad importante con ciertos puntos clave. Vean cómo va aumentando con el tiempo. Cada vez progresa más, progresa más, progresa más. Complicaciones importantes, alucinaciones, caída de demencia. Y en azul el efecto de complicaciones motoras por levodopa. Al principio tiene buen efecto terapéutico y estas son pocas complicaciones, es decir, aquí pocas complicaciones, cada vez la levodopa tiene más complicaciones como disinesias, más resistencia y más complicaciones hasta que llega a una meseta y ya no tiene efecto el medicamento. Entonces, como ven, es tratable hasta cierto punto, pero es degenerativa y en algunos casos es rápida, 20 años, 10 años, en algunos casos es muy tardada y puede tardar 20 a 30 años en que pueda llegar a estos estadios. Si bien el punto clave de esto es para la parte al menos motora, la muerte neuronal de sustancia negra, sobre todo para el desequilibrio de esta vía directa y vía indirecta, puede ser útil, eso es justamente útil para el tratamiento. Fue uno de los blancos terapéuticos del tratamiento farmacológico. Como no hay sustancia negra con dopamina, entonces se usa el precursor, levodopa, aumenta el sustrato y mejora los síntomas. Y justamente es lo que se usa. Levodopa con carbidopa para mejorar la disponibilidad y eso a las pocas neuronas que quedan favorece que haya un poco más de dopamina. También se pueden poner electrodos profundos en tálamo, sustancia negra y globo pálido con pilas. Con estos electrodos profundos y se puede favorecer la activación o la inhibición de ciertos núcleos y restablecer parcialmente el equilibrio de los circuitos. Aquí un ejemplo, es un paciente que operamos en el hospital. Se cirugía con paciente despierto porque se evalúa clínicamente la bradicinesia y el temblor. Y se usa el blanco y se puede mejorar los síntomas. Como les comentaba algunas con las técnicas, se usa además de la clínica el microregistro para ver tipo de disparo neuronal y tener otra forma de confirmar que estamos en el núcleo de interés. Así es como se ven los microregistros, como está en cada línea su potencial de acción de una neurona, en este caso de la sustancia negra. Entonces, vea cómo estaban estos pacientes, cómo están antes de la terapia con levodopa y con estimulación cerebral. O sea, este paciente no tiene levodopa y no tiene estimulación cerebral. Y así es como se ven con levodopa y con electrodos profundos. Vean la posición, libremente escogida, la cara expresiva, sus movimientos más rápidos, más fluidos, puede incorporar de manera voluntaria, independiente, camina, se marcha por una buena amplitud, buena velocidad, sin congelamiento, gira adecuadamente. Entonces, si bien si no es curada la enfermedad, el tratamiento farmacológico, el tratamiento quirúrgico mejora mucho la calidad de vida de los pacientes. Es importante un adecuado diagnóstico y un adecuado tratamiento. Si toda esta parte de electrodos profundos tiene una buena beneficio para muchos pacientes. No todos son candidatos. Se ha descrito en la literatura médica que más o menos el 20% de los pacientes en algún momento es candidato para tratamiento quirúrgico. Si no hay recursos para neuromodulaciones y para poner estas baterías profundas, porque cuestan cerca de 500,000 pesos el equipo nada más, se puede hacer lesiones, meter un electrodo, hacer pequeña lesión con calor, con energía eléctrica y eso generar una inhibición permanente porque se destruye el tejido. Así que se ve que es el equivalente a un microinfarto. Es una resonancia magnética en paciente con Parkinson, una lesión del globo pálido interno y o la entrada del globo, el tálamo ventral intermedio, núcleo ventral intermedio es donde se ve aquí la entrada de esta parte.
Entonces, cuando confluyen las neuronas, las vías importantes en ciertas zonas como el mesencéfalo o el tálamo, se pueden ocupar para lesionar, es decir, para generar pequeñas inhibiciones de esas zonas neuronales, producir una pequeña ablación neuronal, esas neuronas se destruyen y se restablece el equilibrio. Es una paciente que operé enfermedad de Parkinson, dirigida a las Ahí lesiones estimulando. prolemicales. Estamos, está despierta, le pedimos que Estaba viendo vaya mucho. levantando el brazo, está con el temblor por el Parkinson, lo levanta, llegamos al blanco quirúrgico y justo cuando llegamos se nivela el temblor. Entonces así es como se puede facilitar. Y tiene la ventaja que tiene menos costo que los electrodos profundos porque el equipo lo tiene el hospital y no tiene un costo adicional para los pacientes. Esta es la resonancia de Kroll de esta paciente que operamos. Aquí una pequeña lesión blanquecina que se ve, una lesión de cerca de 2-3 milímetros al lado de la sustancia del ducto subtalámico de sustancia roja, y eso favoreció la mejoría clínica en ese momento. El diagnóstico diferencial más importante de la enfermedad de Parkinson por el temblor es el temblor esencial. La diferencia de Parkinson no es neurodegenerativa, aquí hay una alteración en la función del circuito que va del cerebelo hacia el tálamo y genera temblor. No genera otro síntoma, puede ser temblor central, extremidades, es decir, cabeza, cuello o pies y piernas, digo pies y brazos, manos, y no hay bradicinesia, rigidez y tampoco hay síntomas no motores. Entonces bastante benigna la enfermedad, si bien puede ser bastante incapacitante en algunos casos. Entonces, se ubica aquí como el temblor, trastorno hiperkinético. El diagnóstico más común de la enfermedad de Parkinson por el temblor es el temblor esencial. Last few years Aquí en were caso de con temblor very esencial esta paciente embarrassing to me. tiene temblor Last para few reposo, para years were escribir, para comer, very pero no tiene bradicinesia y no embarrassing es to me. neurodegenerativa. Last Si quiero que se afecte es justamente la conectividad del cerebelo con el tálamo. last few years were very Aquí un esquema representativo de esta vía que viene del núcleo dentado, que sube parte del núcleo rojo, lo atraviesa y llega hasta el tálamo. Esta vía, que es la dento-jugotalámica, la que se ve afectada, está con una conectividad anómala, sobre todo en el flujo de información, y eso hace que genere temblor. Por tanto, los blancos terapéuticos para esto son justamente esta vía, la vía jugotalámica o radiación prelemniscal, como se ve aquí, radiación prelemniscal, o el núcleo ventral intermedio del tálamo, para el caso de lesiones quirúrgicas. Y aquí son los ejemplos de los síntomas: afección del temblor de tareas cotidianas, tareas propositivas, escritura incluida. Y los criterios diagnósticos es prácticamente que es temblor aislado, que dure 3 años por lo menos, sin otra cosa que lo explique. Y que no tenga otros datos neurológicos, sin distonía, sin taxis, sin parkinsonismo. Cuando hay temblor aislado 3 años, sin otras alteraciones, pues se habla de diagnóstico de temblor esencial. Y el tratamiento es bastante directo con propanolol y primidona, primera línea propanolol. Hay que solamente tener precaución con pacientes con hipotensión o cardiopatías, porque recuerden que el propanolol genera esto, ¿no? Bloqueo adrenérgico, y eso puede ser importante para que se consideren pacientes cardiópatas o con hipotensión. Cuando es farmacoresistente se puede optar por la ablación, es decir, la lesión también por radiofrecuencia, es decir, destruir unos cuantos milímetros cúbicos de tejido neuronal en el tálamo o las radiaciones prelemniscales, o colocación de electrodos con estimulador eléctrica crónica, que es la que se deja permanencia para inhibir la actividad anormal. En una colaboración previa del Instituto de Neurología de la UNAM, en Juriquilla y General de México, se caracterizan a estos pacientes justamente estas viejas dendroblotolámicas y se vio la confluencia en el mesencéfalo. De ahí que el mesencéfalo es un blanco muy útil para esos pacientes con Parkinson o con temblor esencial, porque ven cómo confluyen varias vías que vienen del tallo cerebral, cerebelo y que van hacia la corteza, confluyen en el mesencéfalo, entonces lo hace un blanco útil para ciertos tratamientos quirúrgicos. Aquí un ejemplo de un electrodo profundo con estimulación eléctrica
dirigida a estas radiaciones polemicales entre el núcleo subtalámico y el núcleo rojo. Así es como se deja, es una reconstrucción, se deja el electrodo, se deja en este sitio donde queremos que haga el efecto. Y lo amarillo es la vía de interés, y es lo que modula la parte de la conectividad para el temblor, y eso mejora los síntomas. Entonces este electrodo es como se coloca así desde la superficie hasta la profundidad, evitando cosas importantes, estructuras críticas. Se deja una fijación en el cráneo, después debajo de la piel, y la batería que va en el tórax debajo de la clavícula y debajo de la piel, en una bolsa de grasa, bueno, en una bolsa debajo de la piel. Entonces, en resumen, mensajes finales. Para todo el movimiento hay que recordar que involucra áreas cerebrales importantes que incluyen la corteza motoras, ganglios de la base, tallo cerebral y cerebelo. Casi siempre cuando se habla de trastorno del movimiento estamos refiriéndonos a ganglios de la base nucleoides profundos, que son estos en morado. Estos trastornos del movimiento, si bien puede ser generado por estas estructuras, cerebelo, tallo, corteza, el cerebelo da más datos de cocinesia, dismetrías, ataxia. La corteza y la piramidal da cosas como motoneurona superior, espasticidad. Y como tal, los ganglios de la base dan esos trastornos hiperkinéticos o hipokinéticos. Hiperkinéticos como temblor esencial, Huntington, o hipokinéticos como el Parkinson. Justamente ya aquí focalizado clásicamente. Hiperkinéticos, hipokinéticos por trastornos de ganglios de la base. Hiperkinéticos datos como atetosis, tics, corea, temblor. Hipokinéticos, bradicinesia y rigidez. Enfermedades características: Parkinson por el caso de hipokinético, por el caso de hiperkinético, Huntington, Tourette, temblor esencial. Parkinson: degeneración de los circuitos de ganglios de la base. La sustancia negra es clave, al menos para la parte motora. Entonces vean esta degeneración de la sustancia negra, muerte neuronal de la sustancia negra, como se ve aquí. Esto lleva a un desequilibrio del circuito de la vía directa con la vía indirecta para que al final no exista una suficiente activación del tálamo y eso genere bradicinesia y rigidez. Hay síntomas motores, temblor, rigidez, bradicinesia. Después se progresa en alteración de la marcha, inestabilidad postural. Pero hay también síntomas no motores que inician desde antes de los síntomas motores. Síntomas vegetativos, intestinales, urinarios, de sueño, etcétera. Entonces, son también importantes, son causados por la fracción del tallo cerebral. Síndrome parkinsónico, bradicinesia, temblor, rigidez. Y tiene que estar siempre por el diagnóstico de síndrome parkinsónico, bradicinesia. En conjunto con temblor o bradicinesia en conjunto con rigidez. Entonces eso es el diagnóstico de parkinsonismo. Si es primario, es enfermedad de Parkinson. Si es secundario, es un parkinsonismo secundario a una lesión traumática, como el caso de Vox, lesiones por fármacos o drogas, como ciertas farmacodependencias, o el caso de eventos vasculares previos, etc. Tratamiento farmacológico ideal, estándar de oro, dicho criterio diagnóstico, respuesta con levodopa y carbidopa. Eso de algunos casos seleccionados, tratamiento neuroquirúrgico con electrodos profundos a permanencia, con estimulación cerebral profunda, o electrodos solamente para la cirugía y lesionar milimétricamente una parte y mejorar los síntomas. Diagnóstico diferencial y otra patología no degenerativa, pero sí del circuito, es temblor esencial. No todo temblor es Parkinson. Cuando no exista más que temblor, pues estamos entre la sospecha de temblor esencial, sobre todo si dura ya más de 3 años, al menos 3, no hay otra afección neurológica y puede estar presente en elementos axiales como cabeza, cuello y voz o extremidades. Punten dudas y preguntas y las resolvemos con tiempo de manera presencial. Saluditos.